Mercado Central. 9 de la mañana con 8 minutos. Bueno, tal como se había prometido, el gobierno ingresó ayer las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal para intentar destrabar esta discusión que lleva más de 2 décadas, en realidad, sucediendo, ¿no? El gran nudo para el avance siempre ha sido el financiamiento de esta política pública y el gobierno propuso financiar este beneficio ahora a través de un aporte del empleador, pero compensado por un menor aporte al seguro de cesantía. Para hablar sobre la propuesta nos acompaña el exministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Exministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, también. No puedo dejar de mencionar que, claro, ahora estamos conversando sobre este tema como exministro, como académico y también como apoderado en casa, a propósito de esa Cuna Universal, ¿no? Ah, sí, tuve que hacer algunos arreglos de cuidados para estar hoy día aquí en la mañana, pero... Bueno, se agradece. Nada, súper contento de estar acá, además de un tema que yo lo he dicho en varias entrevistas, me parece que esto debiera ser la principal prioridad de los políticos en el país. Sí, bueno, el gobierno ingresó las indicaciones, lo comentábamos recién, ahora lo hizo al proyecto que fue tramitado en la administración pasada, en la que fuiste parte, se modificó el financiamiento y la gradualidad, pero ¿cambia el corazón de la iniciativa o no? Mira, yo creo lo primero, y esto creo que es el mensaje principal que debiéramos dar todos los que estamos involucrados en esta discusión y tenemos interés que avances, es que más allá de las trincheras, aquí hay que poner en el centro a los niños, a las niñas, con un sistema de Sala Cuna donde veamos que nuestros niños van a estar bien estimulados, bien cuidados, que es central en su desarrollo futuro. Y segundo también, y el orden no es casual, de que también es central para recuperar el empleo femenino. ¿Ya? Eso creo que es lo central y uno debiera pensar en un diseño menos ideológico y más orientado a resolver estos dos problemas. Eso creo que es el punto de partida y por lo tanto creo que todos los actores debemos hacer el máximo esfuerzo por alcanzar acuerdos que logren ese objetivo. Dicho eso, evidentemente me quedé con algunas preocupaciones. Alcancé a leer ayer tanto las indicaciones como el informe financiero y al menos a mí me parece que hay 3 debates instalados. Sé que el primero, el que se tomó más la conversación, es el del financiamiento, al cual nos podemos referir, pero me gustaría dejar en tabla, para que lo podamos conversar y no se nos agote todo el tiempo en el financiamiento, 2 aspectos que me parece que pueden ser más complejos incluso que el financiamiento. Uno que es si el Sala Cuna va a tener un pilar importante en el sistema público, y hasta donde entendí, o al menos hasta donde pude leer ayer, este proyecto no contempla recursos extraordinarios para el sistema público de Sala Cuna. Y segundo, que se introduce el copago tanto para empleadores como trabajadores. Creo que esos 2 puntos creo que los debiéramos conversar, además de... porque fueron temas que no solo trabaron la discusión en estos 25 años, ya pasa el tiempo, 27 de hecho, 28, sino que también porque pueden tener efectos en el diseño futuro del sistema de Sala Cuna. Entonces, que también hay que pensarlo cuando uno modela estos diseños. Así que creo que es en ese campo el que hay que abordar la discusión con las indicaciones que presentaron. Hablemos de esos 3 temas. Tenemos que abordar el primero, el que se ha tomado los titulares, que tiene que ver con el financiamiento. Se mantiene la creación de este fondo para financiarse la Cuna Universal, se mantiene el aporte del empleador, pero se reduce el aporte que se hace al seguro de cesantía. Ahí viene la compensación. No es un financiamiento directo del seguro de cesantía, pero se compensa con un menor aporte del empleador y con eso también se pondría o habría menor riesgo de aumentar los costos laborales. ¿Hay holguras en este minuto para eso? Porque el fondo acumula actualmente el equivalente al 4,3% del PIB. Según el informe financiero, esto está asegurado. Pero con el conocimiento que tienes de la industria previsional, de lo que está pasando en el mercado laboral, ¿cómo los estás viendo tú? Mira, en términos de diseño, nuestro modelo de indicaciones no solamente tenía un sistema tripartito de financiamiento. Aportaban los empleadores con un 0,2 adicional, aportaban los trabajadores con un descuento del 0,1 al seguro de cesantía, porque en ese sentido no es como que sea neutro, porque si no lo pagan los empleadores, lo paga el seguro de cesantía, que son fondos de los trabajadores, y había un aporte del Estado. Por lo tanto, entendiendo que a ninguno de los 3 le podías como cargar toda la mata, como se dice en buen chileno, tú distribuías esos costos, una parte a los empleadores, una parte a los trabajadores y una parte al Estado, que al final también son recursos de todos los chilenos, tampoco no son del Estado propiamente tal. Eso hoy día cambia de manera importante porque se concentra el financiamiento en el seguro de cesantía
y el aporte del Estado solamente para los 2 primeros años. Entonces eso tiene un efecto redistributivo que creo que es importante señalar. Reducción de... Pero ese es un tema más bien político, el tema que sea redistributivo. No necesariamente, porque si tú dices, le reduzco los costos a las grandes empresas que pagaban sala cuna, es neutro para las empresas de menor tamaño que no pagaban sala cuna, es una reducción de tus cuentas individuales y del seguro social de los trabajadores, y es un aporte mínimo del Estado. Okay. Si a eso tú le agregas el copago, hay un traslado que finalmente puede significar que algunos trabajadores que actualmente tenían el beneficio paguen cuando no pagaban. Y eso es redistributivo y no es político, no es ideológico, eso es lo que quiero decir, sino que es práctico. Dicho eso, yo espero, porque no lo vi ayer en el informe financiero, que el gobierno haya hecho los cálculos actuariales que le corresponden a la SUPEN, a la Superintendencia de Pensiones, dado que cuando nosotros hicimos los modelamientos, el 0,1 era un modelo que aguantaba. Uno podría pensar estresar el sistema un poco más, pero yo esperaría que el gobierno presente el informe actuarial, porque espero que este modelo que está proponiendo no afecte, sobre todo en los momentos de crisis. Nosotros al menos esos diseños de 0,35, 0,3, en su momento los descartamos porque al menos en los modelamientos que hizo en su momento la SUPEN no daban, o por lo menos ponían en riesgo. Hay que recordar que tienen que ser modelamientos muy conservadores, porque uno tiene que preparar el seguro no para los tiempos de bonanza, sino que para situaciones como la pandemia. Pero supongamos que ese es un tema técnico que a lo mejor en el debate se pudiera dilucidar. Porque además el modelo de descuento que hace el gobierno es distinto al que hicimos nosotros. Nosotros llamamos las cuentas individuales, aquí está más redistribuido, entonces no es equivalente. Pero yo diría 2 cosas. Primero, espero que ese informe actuarial se haya hecho antes de enviar el proyecto, porque efectivamente hay un riesgo ahí. Y segundo, creo que lo más justo era haber hecho un sistema donde la distribución de la cotización estuviera tanto en empleadores, trabajadores como Estado. Eso no se hizo y yo esperaría que eso se revisara, porque siempre en la conversación, la discusión estuvo en las pymes, y aquí como a río revuelto la reducción termina ocurriendo en... Imagínate ahora, esta imagen, Gabriela, en una gran empresa de retail que ya pagaba sala cuna, se le descuenta toda la planilla de ese costo a la empresa. Y además esa trabajadora que gana un sueldo próximo al mínimo, probablemente tenga que salir a buscar al mercado con copago. Entonces, ese efecto, que no sé si alguien lo buscaba, es muy plausible con este modelo. Y de ahí vuelvo a mi primer punto, que creo que es más seguro cuando tú redistribuyes costos entre todos los actores. Ahora, antes de ir al tema del copago, el tema o la figura en realidad de un fisco que pudiese estar aportando también había quedado descartada hace un par de semanas con el sinceramiento de cómo estaban nuestras arcas fiscales y el discurso que ha tenido el gobierno también de que no es posible seguir estresándola. Pero ese modelo está siendo impulsado, no es solamente un resultado del debate actual que hay sobre el estado de las arcas fiscales, que además es una discusión bien grande en el país, sino que aquí si tú le sumas la reducción del impuesto corporativo, el crédito fiscal que no asegura necesariamente contrataciones, y además esta reducción, estas estrecheces o no holguras también se están empujando, porque si no tienes compensación por la reducción en la reforma tributaria, esos déficits que no alcanzan para estas cosas no es simplemente que sean como heredados, sino que tú en tu diseño de política es sistemático este sistema. Entonces, claro, si a lo mejor tú lo ves en una reforma en puntual, tú dices, bueno, es un 0,2, es un 0,3, pero en el global, cuando tú dices, tu conclusión es, no había plata en el Estado, cuando tú haces una mega reforma que reduce en 4.500 millones la recaudación, tienes parte de la respuesta de por qué no están esas platas. Sí, ahora, eso ahí entramos en otra discusión, porque se supone que esta reforma también es para incentivar el crecimiento, sobre todo en la parte que baja la recaudación por el impuesto corporativo, por el lado del crédito pero el propio ministro señaló que otro. no se compensan, ni por crecimiento ni por recaudación. Sí. No, aquí no estoy haciendo... O sea, es cosa de escuchar al ministro, también tuvo que ajustar las tasas de crecimiento, la creación de empleo. En el largo plazo, sí, pero... Es un acto de fe, esperemos. No entremos en esa discusión porque todavía tenemos bastante que discutir también con el proyecto Sala Cuna Universal. Decías que te preocupaba la figura del copago que se genera ahora. ¿Por qué? ¿Y cómo ¿Me permitirías partir por el lado de la oferta pública? ¿Sabes por qué es lo siguiente? Que este es un tema que se ha discutido menos. Yo creo que el copago y el seguro de cesantía, además de un tema técnico de financiamiento, tiene un tema
que por qué se le carga todo al trabajador, que además el copago es para el trabajador, etc. Hay yo creo un tema de diagnóstico que creo que es importante, que habíamos acordado al menos en el debate anterior, que es que hoy día, tanto en términos de calidad como de cantidad de cobertura, el sistema se sustenta en el sector público. ¿Ya? Por lo tanto, si tú ejerces, y esta reforma también lo mantiene, el derecho en el sector público, tú tienes que resolver problemas súper prácticos. Extensión de los horarios en la tarde, porque la sala cuna actual pública está pensada para otra población. Atender en los veranos, porque si no, ¿quién te va a cuidar a los niños en el verano? Y, por ejemplo, si hay mucha demanda en una comuna donde no hay oferta privada, bueno, hay que, no sé, tener más personal, etc. Entonces, la reforma nuestra incorporaba un financiamiento adicional al sector público que provenía de este fondo para justamente resolver los dilemas de pensar una sala cuna pública que es mayoritaria en términos de oferta y además es el estándar educativo y más encima es la que va a requerir adecuarse para resolver este derecho a la hora. Eso no está incluido en la reforma. Y si tú ves el informe financiero, todo el aumento de matrícula está pensado desde la oferta privada. Tú podrías entrar en una discusión más ideológica de lo público o lo privado, pero incluso en los próximos 2-3 años, esa oferta privada no necesariamente va a existir. Por lo tanto, tú vas a tener un problema de que el público no está adecuado para las jornadas laborales de jornada completa y ese privado que potencialmente ante este nuevo sistema le interesaría construir salas cunas tampoco va a existir. Pero, entonces tú pones en riesgo, y ese es mi punto, que en este diseño donde no se incorpora un financiamiento para el sector público adicional para que pueda sostener la demanda, además de un sistema público que es referencial, sobre todo el sistema Junji, tú pones en riesgo que finalmente este derecho que le estamos diciendo a toda la ciudadanía que ahora sí lo van a poder ejercer, no se cumpla. Yo entiendo ese razonamiento. Y eso creo que hay que abordarlo en la conversación porque si no la reforma queda coja. Claro, ahora yo entiendo ese razonamiento porque aunque no hay barreras de entrada tan grandes tampoco para poner una sala cuna así demora y no es cosa de instalar una de un mes para otro, pero con la gradualidad no se aborda ese tema también porque no es que haya un shock muy grande desde un inicio, hay una gradualidad de 4 años. Mira, yo tengo la impresión que parte de este diseño está muy pensado desde la región metropolitana y de la realidad de algunas comunas del barrio alto de este país. Donde, claro, uno está pensando, bueno, ¿por qué la empresa no va a poder copagar un adicional? Que va a haber oferta privada para llevar a los niños a esas salas cunas, pero hay muchísimas comunas rurales, comunas de todo el país, en Aysén, en Alto Hospicio, donde la única oferta es la pública. Por lo tanto, esos niños adicionales que van a ir que eliminemos el 203, van a llegar a una sala pública donde no hay extensión horaria. Entonces, mi problema práctico es que, y además si tú lo ves en el diseño futuro, tú puedes tener un problema de expansión que no esté resuelto y finalmente garanticemos por ley un derecho con un fondo que podemos discutir si aguanta o no, pero que finalmente no cumpla con esa promesa. Entonces, como que pareciera que hay un desconocimiento respecto a cómo opera en la gran mayoría de las comunas del país el sistema público, el rol que juega y que es necesario para que esta reforma flote, es que tenga un financiamiento adicional para que esas salas cunas se puedan ajustar a la realidad laboral de esas mujeres que van a ser contratadas gracias a esta nueva legislación. En otras palabras, entonces, ¿no se podría pensar en una política de sala cuna universal sin fortalecer el rol del fisco en proveer ese servicio? No del fisco, es fortalecer el sistema público de salas cunas, Junji, BTF y Integra, para que puedan sostener esta expansión, primero porque son las que hoy día lo sostienen en términos de matrícula, segundo porque son las que tienen el estándar educativo más alto, y tercero porque es la realidad de una buena parte de las comunas del país, sin las cuales lo que se le va a decir a esas mujeres, sabes que mira, la verdad como no hay recursos, en la tarde la verdad ese niño va a tener que volver a la casa, por lo tanto ese nuevo contrato que lograste gracias a la eliminación del 203 no lo vas a poder ejercer. Y ahí por eso insisto que hay un problema de diagnóstico y quizás desde conocimiento, ya que todo este debate lo dimos por varios años en el gobierno y de ahí que hubiéramos llegado a la conclusión, así como nosotros aceptamos en este momento como oposición de que también las salas cunas particulares tuvieran su espacio en el ecosistema, en ese momento oposición entendió que era fundamental fortalecer también el sistema público para que finalmente el objetivo que llamábamos al inicio, nuestros niños cuidados y estimulados con un estándar educativo, y además mujeres que pueden ingresar a jornadas completas en el mercado laboral, se pudiera cumplir. Si eso no está,
esos objetivos iniciales entran en cuestión. Ahora, yo sé que esta es una política integral, pero que tiene que tener la participación del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de la Mujer, de Desarrollo Social y también de Educación. Es que a eso voy Eso justamente. me parece que es fundamental. Y que estuvo presente también ayer en la presentación de las indicaciones. Pero no está muy presente en el proyecto. Quería saber tu opinión sobre ese tema justamente, porque al parecer cuando tú hablas de ese diagnóstico debiese venir del Ministerio de Educación, ¿o no? O sea, nosotros construimos en buena medida ese diagnóstico porque la Subsecretaría de Educación Parvularia, en ese momento la subsecretaria Claudia Lago, participó activamente, no solamente como subsecretaría, sino que más hizo todo un diálogo de un actor que aquí estamos omitiendo en el debate, que son los gremios de la JUNJI, de BTF y Integra, que son las que están ahí todos los días, garantizando este derecho. Y nosotros llevamos adelante un proceso de diálogo donde se construyó un diagnóstico compartido que justamente permitió arrebar a esa discusión. Recuerda que en los proyectos de Piñera II, de Sala Cuna, del presidente Piñera, gran parte de este problema era que los proyectos no tenían perspectiva educativa y que abría la puerta a estas guarderías informales en guetos verticales donde nuestros niños estaban en riesgo incluso vital. Todo eso ya lo habíamos logrado acordar. Y creo que eso debiera ser uno de los corazones de la reforma. Y si tú lees las indicaciones, lees el informe financiero, a mí me queda claro que aquí más primó Hacienda que Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia. Pero ese recorrido ya está hecho, por lo tanto creo que ese debiera ser uno de los puntos de partida de una conversación de que si efectivamente este gobierno quiere alcanzar un acuerdo y no haga lo que hizo en la reforma de reconstrucción, que más allá de toda la alerta, no solamente la oposición, de todos los economistas de la plaza, el gobierno aplicó sus mayorías circunstanciales para avanzar. Bueno, pero todavía estamos en la discusión en el Senado. Sí, de estamos hecho, en el primer trámite. Siguen todavía las presentaciones de varios expertos. Han habido, yo creo que decenas diarias de presentaciones, así que esa discusión todavía no termina. Me parece muy, muy bien porque, insisto, es un tema demasiado importante para que termine siendo aprobado por una mayoría circunstancial. Ahora, Giorgio, mencionabas el tema del financiamiento, mencionabas el tema también del rol del Estado y no hemos hablado del tema del copago, que decías al principio que también punto, que era el tercer punto. ¿Cómo quedaría el diseño con este proyecto y cómo se diferencia con la iniciativa que se impulsó durante la administración que fuiste parte? Mira, nosotros entendíamos que así como este derecho se tiene que expandir y la eliminación del 203, el fortalecimiento de las salas cunas públicas, el reconocimiento oficial para las salas cunas particulares, permitía construir un ecosistema, entendiendo que además este derecho, y por ahí creo que tú lo decías en alguna de tus editoriales, que además es un viejo derecho en Chile que está en el Código del Trabajo desde 1917. Sí. Tiene más de un siglo. Y siempre fue una responsabilidad a partir de las salas cunas en las industrias, en las fábricas, en las empresas. Tiene una larga tradición. Lo que pasaría hoy día potencialmente a partir de la lectura que uno puede hacer de las indicaciones es que si es que por alguna razón ese fondo, ese monto que está asignado para el pago de sala cuna no alcanza, dice el empleador o el trabajador podrán copagar. El problema es que, claro, desde una lógica de un trabajador que elige, entre comillas, uno podría pensar que puede ser debatible. Nosotros en nuestro proyecto no consideramos el copago, y particularmente el copago de las trabajadoras, porque nos parece que hay algo injusto en aquello, que es que todas las trabajadoras que actualmente reciben el beneficio en una empresa de más de 20 mujeres y que tenían garantizado su derecho a sala cuna, ahora potencialmente lo van a tener que copagar. Y vuelvo al problema de conocer la realidad regional y comunal del país, donde tú puedes ir a una comuna, donde hay un actor particular que puede establecer un precio, que se lleva, en este sentido, el voucher del Estado y además puede establecer un copago. Y por el contrario, esa trabajadora puede decir, ¿saben qué? No me alcanza con el copago. Y como el empleador ya cumplió con esta cotización, que en realidad es que entra por un lado y sale por el otro, es una cotización neutra, y solamente tiene el deber de informarle, aquí está el listado de salas cunas. En la práctica, la consecuencia de eso es que esa trabajadora que a lo mejor gana el mínimo y que un copago puede ser a lo mejor de un 5, un 10% de su salario, diga, ¿sabes qué? No me alcanza, así que finalmente esa trabajadora se la tiene que arreglar de otra manera y además ese hijo no va a estar, ese niño no va a estar en una sala cuna. Entonces, estos diseños no son... Yo siento que, claro, el debate de
Estado-mercado, de copago no pago, de costos laborales, está puesto muy en el plano ideológico, pero tiene consecuencias súper prácticas, no en los políticos, sino que en esa mujer que confió en una expectativa de que se le va a cumplir un derecho, que va a llevar a su niño y después se da cuenta que tiene que copagar, que hay una barrera de entrada, cuando este es un proyecto que en el diseño nuestro tenía un costo que era 6, 8 veces más bajo que todas las reformas fiscales que está haciendo ahora el Estado. Sí, pero pensando en la situación laboral, pensando en la situación laboral, digo también porque los costos laborales también han estado incidiendo en el desempleo a largo plazo, según lo que dijo el Banco Central. Dijo específicamente que el salario mínimo tenía un efecto acotado sobre jornadas laborales. 0,3 puntos porcentuales en el largo plazo, salario mínimo. Hablaba de reformas, hablaba sobre las reformas que habían estado aumentando los costos laborales. Pero se pronunció específicamente de los efectos de salario mínimo. El estudio que hace el Central es sobre salario mínimo. Pero ahí dijo que eran efectos de 0,3 puntos porcentuales. El tema acotado es lo que uno puede No, lo dijo la propia presidenta del Banco Central. Yo no estoy interpretando. En el informe hablaba de los 0,3 puntos porcentuales. Pero vamos al punto, volvamos al punto. Vamos al punto. ¿No es lo que en este minuto da simplemente esta situación? Yo sé que lo ideal sería algo mejor, pero pensando en el estrés de las arcas fiscales, del mercado laboral, ¿no es esto lo más realista? Mira, Gabriel, yo creo que hay un tema y una cosa que yo aprendí como tanto subsecretario como ministro. Cuando uno hace reformas, tiene que pensar en el presente, ¿cierto? Uh-huh. Y de hecho, si estamos acá y si estoy poniendo estos 3 puntos como espacio de conversación y de una disposición a llegar a acuerdos, si es que efectivamente avanzamos en un debate que ya se había más o menos resuelto en la discusión anterior, es porque estamos convencidos que este proyecto tiene que avanzar en esta legislatura. Uh-huh. Si no, son 4 años más y esos efectos agregados son muy perniciosos para el país. Pero también uno tiene que pensar en cómo los diseños van a estar desarrollados en régimen, qué va a pasar en 5 años más, en 10 años más. Y vuelvo al principio, si nuestro objetivo es que nuestros niños estén bien estimulados, educados y cuidados, objetivo 1 y más importante, y segundo, que no haya un castigo laboral a las mujeres por ingresar a una empresa que tiene menos de 20 mujeres, uh-huh. Debiéramos pensar que en el diseño de la reforma eso está garantizado. Y yo lo que veo es que cuando tú no fortaleces la educación pública, puedes generar un problema de oferta de salas cunas, puedes generar un problema de estándar educativo. Cuando tú instalas el copago, una mujer puede decidir, entre comillas, no pagar porque no le alcanzan esas 25. Entonces, yo cuando te estoy planteando estos temas, me parece primero que son razonables en términos de costo fiscal. Creo que hay mejores diseños para lograr los mismos objetivos sin afectar en el largo plazo el empleo y la productividad. Pero para eso, un gobierno que tiene mayorías y que ha sido poco dado a dialogar, tiene que partir diciendo, mira, estos temas que nos parecen relevantes y que los compartimos, porque además tenemos un ex senador que en la Comisión de Trabajo votó a favor de muchas de estas discusiones que tenemos hoy día, que hoy día están en las Express, vamos a discutir. Y si eso está sobre la mesa, vamos, y por supuesto van a encontrar una posición dialogante, pero si nos dicen, ¿es esto nada? Mi problema no es que la oposición y nosotros como Frente Amplio perdamos el debate. En el Senado tenemos 2 senadores. Mi preocupación es que en régimen, y esa es mi responsabilidad, en el mediano plazo tenga efectos negativos y que vaya en contra de lo que la propia reforma promete. Exministro del Trabajo, Giorgio Ocardo, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted. Que esté muy bien.